Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Ya comieron? Sí, ya. ¿Alguien vuelve a comer en la noche? Ya no, ¿verdad? Hay gente que come en la noche todavía. Yo como en la noche, no duermo. Bueno, buenas noches, buenas tardes. Vamos a recordar, estamos estudiando Romanos capítulo 15, ¿verdad? Y creo que vamos a empezar dos versículos juntos, 15 y 16. Va a ser Romanos 15 y 16. Vamos a recordar, porque he estado diciendo, o he estado enseñando, me ha ayudado muchos estos versículos, y personalmente me han ayudado mucho para poder comprender el tiempo que llevo, pues vamos a decir, en el Evangelio, ¿no? Ya voy, pues ya más para 20 años, pero aunque parece que fue ayer, cuando yo me bauticé en el 93. Ya llovió, ¿verdad? Pero de veras, parece que fue ayer cuando me bauticé, tan rápido pasaron estos años. Pero en estos versículos que estamos leyendo, hay una forma de que Dios explica las cosas que me agradan, sobre el tema de que es un Dios de esperanza, es un Dios de consolación, y es un Dios de que espera, ¿verdad? Y misericordioso, no es un Dios de ira tan rápido, sino espera que aquellos que Dios llamó, pues alcancen lo prometido, ¿no? Alcancen la promesa que Dios les va a dar. Que ya saben que lo primero es la madurez, es el poder discernir entre lo que es correcto y lo que no es correcto. Eso es una parte muy interesante en la vida de un creyente, porque muchas veces cuando estamos dentro de la iglesia seguimos practicando muchas cosas que son incorrectas, ¿no? Y eso enseña nuestra inmadurez. Y tú sabes de lo que yo estoy hablando. Entonces, en Romanos capítulo 15, del 15 al 16, dice la palabra de Dios: mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrándoles el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, podemos notar aquí cómo el apóstol Pablo dice que con atrevimiento, para recordarlos a nosotros, porque acuérdate que esta carta el apóstol Pablo se la está mandando a los gentiles, o sea, la iglesia de Roma, que eran cristianos, pero no eran judíos, no eran del pueblo directamente en cuanto a la carne de Abraham, eran gentiles como nosotros, ¿sí? Y está diciendo, le estoy recordando, y lo está recordando con atrevimiento, diciéndote de esa gracia que el apóstol, que Dios le había dado a Pablo, de reconciliar, porque si podemos notar a un hombre como Pablo, era un hombre que siempre habla de reconciliar. Decía, si el hermano está triste, yo ya lo perdoné, si hay un consuelo, si hay algo en qué pensar, si hay una virtud, si hay algo que vale la pena del evangelio, en eso piensen. Y pues estamos viendo a un hombre como Pablo, que fue un ministro de Jesucristo a los gentiles, o sea, a nosotros, que a través de ministrando el evangelio, y se los digo, cuando uno se bautiza, pues uno entiende nomás que el evangelio es la muerte, sepultura, hasta nos lo aprendemos de memoria. El evangelio es la muerte, sepultura, pero la riqueza que viene después por el evangelio, ¿cuándo lo vives? Porque también se debe de notar que hay personas que se bautizan pero no entienden el evangelio, y eso es una etapa peligrosa. Es peligrosa porque es una etapa de niñez. Oye, ¿ya entendiste tu reconciliación? Sí, pero seguimos buscando las pasiones, seguimos buscando nuestra naturaleza pecaminosa carnal, y es un periodo que se puede perder el individuo. No entender las riquezas del evangelio, que es para la gloria de Dios. O sea, cuando pasa cualquier cosa, hermanos, en nuestras vidas, ya sea emocional, pasional o de cualquier cosa, siempre debemos de ver ¿a quién? A Cristo como ejemplo. ¿Cómo actuaría Cristo aquí? ¿Qué hubiera hecho a Cristo aquí? Si por ejemplo un joven, su novio o su novia lo deja y le rompe el corazón, porque aquí no le han rompido el corazón, ¿no? Le rompen el corazón, y ¿qué dice el cristiano? ¿Qué haría Cristo en este momento? Si
si a Cristo lo hubiera traicionado por una pasión o algo, ¿qué hubiera hecho Cristo? ¿Tú qué responderías? Él dijo, yo no vine a hacerle mi voluntad. Vine a hacer la voluntad de ¿quién? De mi Padre, el que me envió. Y eso te ayudaría mucho a ti en esa emoción. Dirías, bueno, pues no importa, el corazón se lo van a comer los gusanos. Pero yo vine a cumplir la voluntad de ¿quién? De Dios. Y eso es muy importante, ¿no? Entonces el apóstol Pablo hace notar eso, que comprendamos para qué fuimos llamados. Ahí está la escritura, hermano. Cuando Jesucristo vino, dijo una voz del cielo, este es mi Hijo amado, en que yo tengo ¿qué? Complacencia. Este es mi Hijo, dice, a él oigan. Pablo después dice, imiten a mí porque yo imito ¿a quién? A Cristo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de Pablo? Que a través de ir imitando a Cristo, nuestros cantos, nuestras oraciones, nuestras alabanzas sean un olor grato ¿para quién? Para Dios. Ese es el punto. Y muchas veces hay iglesias que se pueden mantener por años como niños, peleándose unos con otros, envidiándose unos a otros, ¿verdad? Hay muchas iglesias que muchas veces no maduran, o sea, no crecen espiritualmente, porque no entienden la meta. Y la meta es que todos lleguemos a ser como si fuéramos ancianos, como si fuéramos personas que hemos comprendido el llamamiento. Y cada vez que yo así lo veo, porque así lo dice la Biblia, cada vez que el creyente, ¿verdad?, se abstiene o lucha por agradar a Dios, Dios le agradas. Dios está agradándose con todos. Y eso es muy importante. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo esto y te voy a decir por qué lo está diciendo. Porque frecuentemente el cristiano, viviendo en este cuerpo, ¿verdad?, en este cuerpo de carne y sangre, bajo la influencia de esta ley pecaminosa, se nos olvida lo espiritual. O sea, frecuentemente. O sea, aquí se está diciendo la palabra de Dios, hey, acuérdate, ¿para qué Dios te llamó? ¿Para qué Dios me llamó? Para que te crucifiques, hermano. Para que tú aceptes que este cuerpo es de muerte. Para que tú comprendas que este cuerpo te va a hacer pedazos. Y no, cualquier persona que se bautizara y entendiera rápido que a todo darlo, luego dije, no, ya no quiero nada con la carne, ya, hasta aquí. El apóstol Pablo decía, yo del ayer ya no me quiero acordar. Yo con el mundo, mira, estoy crucificado. Yo no tengo nada con mí, mi respeto. Si luego empiezas a entender lo que dice Santiago, ¿no? Dice, el que es amigo del mundo, ¿sabes esa escritura? El que es amigo del mundo, ¿qué pasa? Se constituye enemigo de Dios. Ahora, ¿qué le hizo el mundo a Cristo? Lo aborreció. El mundo aborreció a Cristo. El mundo no quiere a Cristo. Y dice, y los van a aborrecer a ustedes. Pero si por ejemplo el mundo no te aborrece, si en el mundo tú eres popular, entonces tú estás diciendo, ¿verdad?, que pues sí creo en Cristo y todo, pero a mí el mundo es lo que más me importa. Entonces estás mal. Estás mal porque si el mundo no te aborrece, hay algo anda mal. Hay algo anda mal. El mundo no quiere a Cristo. Entonces cuando yo me bauticé, yo sé que eso es parte de seguir a Cristo. El mundo te va a aborrecer. ¿Por qué? Porque hablas de Cristo. ¿Por qué no te juntas con ellos? ¿Por qué no haces lo que ellos hacen? Oye, ¿qué para acá? No, gracias, no tengo tiempo de eso. Mejor si alguien me invita a estudiar, vamos a estudiar. Yo voy a estar más ocupado de aquí. Eso es muy importante. Ya entendí mi carrera. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Cómo es la carrera de un creyente? Como un estadio. Vemos las olimpiadas, vemos los deportes, cómo la gente se esfuerza para ganar una mugre medalla de oro corrompida. ¿Por qué es corrompida? Y se abstienen de todo. Dice, de esa manera corre también para que alcances lo prometido. O sea, tengo que abstenerme y pelear y orar con Dios. Señor, ayúdame, quítame esta debilidad, o por lo menos ayúdame a controlarla. Ayúdame a poner mi mirada en las cosas de Dios. Ayúdame de repente, si veo que por acá viene, pues sácame la vuelta, ¿no? Hay que ser astutos, porque ese es el propósito de un creyente. Y por eso el apóstol Pablo está recordándonos
¿Para qué Dios nos llamó? No para un club, no. Yo siempre he dicho, si hubiera sido para un club, pues mejor vamos a un club que tenga alberca y que haga deportes. No, me llamó para ir entendiendo por qué estoy aquí. Yo entiendo a los jóvenes que van empezando y ven dos mundos, ¿no? Pero tienen que entender también un momento de decir qué vas a seguir, porque esto es lo que ofrece Dios. Y qué hermoso ha de ser ver un joven que entrega su vida a Dios. Oye, estás muy joven, hombre, deberías ir a darle vuelo en el hacha. Eso hacen todos los jóvenes, se drogan, se ponen píldoras, se ponen bien locos, tienen sexo inmoral con todo el mundo. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué sigues aquí siguiendo a Cristo? Pues tengo fe en Él. Él me promete que yo un día voy a entender por qué me creó. Ah, bueno, mis respetos. Si eres un hombre de fe, mis respetos. ¿A quién no nos gusta ver jóvenes que son las 10 de la noche y ya están dormidos en su cama? Oye, hijo, ¿qué no vas a ir allá con los demás? Mamá, mañana es día del Señor, tengo que prepararme mañana, me tocó a mí dar la oración. Y la mamá, ay, perdóname, la regué. Eso es muy importante, estar atendiendo las cosas de Dios, y por eso, esforzándonos, algún día Dios nos va a ayudar a comprender este evangelio. ¿Quién no quiere ver a su familia terminar juntos? ¿Quién no quiere ver a sus hijos juntos? ¿Quién no quiere vernos juntos hasta que nos hagamos viejitos ahí tomando café? Eso no lo hiciste tú ni lo hice yo. Lo hizo el evangelio, porque creemos en él. Y lo contrario del evangelio es la envidia, los celos, la altivez. Yo soy mejor que tú eres mejor que yo, tú vales más que yo. En la presencia de Dios nadie valemos más que nadie. Somos iguales todos. Estamos hechos de carne y sangre y vamos al mismo hoyo. Dios Padre nos ha hecho un favor muy grande, hermanos. Ese es el punto que queremos estudiar. Es una y de las mejores y la mayor bendición que Dios hizo por nosotros. Así yo lo veo. Yo no sé si tú te pones a pensar dónde estarías tú si no hubieras obedecido el evangelio ahorita. ¿Dónde estarías 10 años atrás? ¿Dónde anduvieras? Ve a la gente en la carne. Yo he visto personas, no te miento, que son de mi edad. Tienen 58 años, 59, y andan así. ¿Qué te pasó? Oh, es que me pegó, ¿quién sabe qué? Pues cómo no, pues si le andabas atorando al jarro y a todas cosas. No dejaron de tomar, siguieron de paso. Ya cuando llegues a 60 años, te vas a dar cuenta de ver cómo llegamos. Porque ahí es cuando pasa la factura el cuerpo. ¿Ah, sí? Tantas desveladas, tantas trasnochadas, tantas, ahí te va el bill. Y ya es muy triste que llegues a 60 años y ya no puedas ni ir de vacaciones a Guadalajara, de hermano. Ya no te puede ir mi hermano, mira qué bien, ¿no? No le hizo nada el sol allá, ¿no? Nada le hizo. Una chulada, hermano. Bueno, entonces, ¿qué nos hizo Dios? Nos hizo un gran favor porque nosotros, el hombre natural pecaminoso, nunca merecía que Dios lo amara. Nunca, menos a uno, diría uno. La gracia o el favor que Dios ha hecho por nosotros es que Dios ofreció a su Hijo unigénito como el sacrificio perfecto y completo, fíjate, que redime nuestros pecados. ¿Cómo podré entender este sacrificio universal? A veces que me han preguntado, ¿cómo está todo esto? ¿Cómo es lo de la remisión? ¿Cómo es eso, hermanos? Es una maravilla, nada más que a veces no nos ponemos a pensar. Sabiendo de antemano que el pecado es la muerte, o sea, si tú te pones a pensar en un principio, podemos ver la gracia de Dios, ¿no? O sea, Adán hubiera muerto y Eva hubiera muerto y ya. Se acabó la carne. Pecaron, mueren. Pero vemos la gracia de Dios dejándolos vivir y sacrificando, ¿qué? Un animal. O sea, dice, ¿sabes qué? Esta gente se merece morir. Me desobedecieron deliberadamente. Yo les había dicho que no comieran de ese árbol de la ciencia, del bien y del mal, y si comían los iba a matar. Entonces imaginemos a un Dios celoso, molesto, que le están dando más credibilidad a un ser repugnante que no hizo absolutamente nada por ellos, que Dios les dio ese jardín, les dio la vida misma, les dio todas las bendiciones y le dan más crédito a un ser repugnante. ¿Qué iba a hacer Dios? Matarlos. ¿Sí o no? Los iba a matar, pero su ira se fue hacia un animal inocente y tuvo que derramar sangre. O sea, dijo, en vez de derramar la sangre de estos dos seres, voy a derramar la sangre de un cordero.
Ahí vemos la gracia. O sea, alguien tenía que pagar el precio de esto. Y Dios en ese momento mejor mata a un animal. Y a partir de ahí, estos sacrificios de animales se hacían todo el año. Todos los años hay que sacrificar animales. Porque la ira de Dios, más o menos me imagino que espérame, ahorita te mato un animal. ¿Qué hacía Job? Acuérdense lo que hacía Job. Job, después de que sus hijos hacían una fiesta o un convite, salía a sacrificar un animal y decía, no sea que alguno de mis hijos haya blasfemado el nombre de Dios en la fiesta. Y lo sacrificaba al día siguiente. Fíjate, ¿qué tan importante la vida de Job? Porque Job está enseñándonos que sabía que un error que cometíamos ante Dios era la muerte. A muchos, inclusive a muchas personas, en el primer error que cometen, Dios los ha matado. Un joven se graduó en su high school y le dieron una overdosis, ahí murió. Ya no tuvo tiempo ni de disfrutar, ni entrar al colegio, ahí muere este joven. Pero sin embargo, vemos que a nosotros o a muchos todavía siguen viviendo, ¿verdad? Es la pura gracia de Dios. Ahora, ¿estoy yo como hombre carnal pecaminoso practicando el pecado? Dice el hermano, no soy un criminal, pero sí era pecador. Porque todo lo que había en la mente de uno es pensamientos inicuos. ¿Se acuerdan, hermanos? O sea, te levantabas en la mañana. ¿Qué pensabas en la mañana? Te levantabas en la mañana, 17, 18 años, pensamientos malignos en tu mente. No había nada de la palabra de Dios. En ese momento, si Dios hubiera querido, me pego un infarto y ahí muero. Desveladas, trasnochadas. Le dije yo, no sé quién es uno, yo manejé aquí en Estados Unidos, no una, muchas veces, pero bien hasta atrás. Y nunca me paró la policía. Yo debería estar en México. A mí el presidente no me hubiera dado ningún papel. A mí me habían agarrado y, ¿sabe qué? De Chico hasta Guanajuato, más allá. Pero no. Alguien pagó todo eso, esos errores. Alguien pagó la cuenta. Y así debemos de sentirnos, porque todos nosotros somos pecadores. ¿Qué estaba haciendo la mujer ahí en la casa de Simón, hermano? Cuando entró Jesucristo a la casa de Simón. ¿Se acuerdan lo que hizo la mujer? ¿Cómo? ¿Pero qué hizo? Le lavó los pies con un perfume muy caro. Era una pecadora. Y Simón lo dijo. Si fuera un profeta, esa mujer es una pecadora. Ella merecía morir, ¿qué no? Era una pecadora. Y tú no, o tú no mereces morir. Estás como el Simón. Si esa vida es una pecadora, ¿y qué Simón? A mí me molesta cuando una persona puede decir, es que son más pecadores. O sea, estás igual. O sea, si tú apuntas el dedo a alguien, dice el hermano, te apuntan tres a ti. ¿Quién puede apuntar el dedo? Como leímos en Romanos capítulo 2. ¿Qué dice Romanos 2? Vamos a leerlo otra vez. Romanos 2, versículo 3, 4. Dice, Romanos 2, 3, 4 y 5. Dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo, ¿que tú escaparás del juicio de Dios? O sea, yo pienso que si yo juzgo a otros, no voy a decir que yo digo, es que este es un homosexual. ¿Y tú qué eres? ¿Y yo qué soy? ¿Tú qué eres? Para Dios, pecado es pecado. No importa si aquel lo practica a diario, pero tú con que lo practiques una vez estás igual que él. Entonces, dice la palabra de Dios, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Sabes el versículo 4 qué viene siendo en resumen una palabra? Fíjate, a ver quién le adivina, le voy a regalar unos gancitos. Fíjate, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. En una palabra, ¿qué es eso? ¿Alguien más? La gracia. Esa es la gracia. Porque, repito, nosotros pudiéramos morir ya. Y somos reos de muerte, pero dice en la Biblia, menosprecias las riquezas de su bondad, de su paciencia, esa es pura misericordia. Y eso es lo que nos guía a vivir una vida en arrepentimiento.
Una vida arrepentida es siempre estar negándonos a este cuerpo carnal, siempre estar pidiendo perdón a Dios. Entonces, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, estás atesorando para ti mismo ira para el día de la ira, de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, si yo, por ejemplo, no entiendo esta gracia y sigo practicando, no confundas que Dios es paciente y estás echándote más ceniza, es otra cosa. Estás acumulando ira para el día de la ira. Pero entonces nosotros, cuando estamos dentro de la iglesia, decimos, bueno, ¿nosotros no somos pecadores? Claro que sí. Entonces, ¿cuál es la diferencia, hermanos, de los de afuera y los de adentro? ¿O cuál debe ser la diferencia? Ahí lo está diciendo el hermano, nosotros no lo planeamos, no lo practicamos, no estamos diciendo, ay, el sábado voy a ir a ver a Chuchita, la de la vecina. No estamos planeándolo, vivimos para no ofender a Dios. Esa es la diferencia. Porque si lo estamos practicando, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero si aun cuando nosotros cometemos un error dentro de la iglesia o entre nosotros, entonces podemos leer lo que dice el Espíritu Santo en Primera de Juan capítulo 1 y el versículo 8. Primera de Juan capítulo 1 versículo 8 y 9. Bueno, hasta el 2:1. Dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ahí está, y limpiarnos de toda ¿qué? Esa es una chulada, es una bendición. Esa es una bendición. O sea, por ejemplo, yo sé que si estuviera en la carne, no hay esta bendición en la carne. ¿Por qué? Porque yo no he creído en este sacrificio universal de amor, yo no he creído, vivo en la carne. Pero cuando yo creí en Jesucristo, que fue mi Salvador, el que dio la vida por mí, si yo le confieso mis pecados, mis debilidades, y con la promesa, día con día, de crecer, madurar, Señor, la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Y es necesario porque si llegáramos en la presencia de Dios, no se va a ver, ¿verdad? Pero si llegáramos en la presencia de Dios no arrepentidos, o todavía practicando el pecado, si fuéramos en tiempos de, no sé, de como le pasó a Simón, o como le pasó a aquel gobernador que se levantó y cómo se lo tragaron, se deshizo este gobernador así de la nada, casi Dios nos fulminara. Si llegáramos aquí a la iglesia el domingo con el pecado encima, por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando llegamos enojados. Con Cristo no puedes llegar para nada enojado, siempre irá bien humilde. Pero llegar enojado ahí, olvídate lo que es, Dios se detiene ahí. Pero vemos pues cómo la sangre nos limpia, ¿verdad? Y es una cosa muy hermosa, se siente muy, hasta lo sientes, te sientes a gusto, quieres volver a seguir echándole ganas, a seguir estudiando, a seguir predicando. Señor, perdóname, ok, échale pues ganas, dan ganas de seguir adelante, porque así es Dios. Espera, como cualquier hijo, madura, crece. Hay muchos que nos gusta, vamos a estudiar, quiero contarme más. Qué bueno, síguele, que no te desanimes, porque es lo que quiere el diablo. Bueno, entonces vamos a ver Juan 3, 16 al 21. Juan 3, 16 al 21. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz,
porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifestado que sus obras son hechas en Dios. Vemos estos versículos que debemos de comprender todos. Nosotros sabemos que la palabra creer no nomás es creer. Ayer estábamos teniendo un estudio de que si verdaderamente creemos, porque yo sé que como Cristo dijo, que hay muchos de los que no creen. O sea, cuando Cristo traía a toda su gente, Él decía, yo sé quién no cree. Uno de ellos, por ejemplo, fue Judas. Sí, andaba con Él, sí participaba con Él, cenaba con ellos, comía, pero Judas no creía en Cristo. Y así también va a pasar. Muchos sí venimos a la iglesia, convivimos con todos, platicamos, pero no creemos. Porque creer significa obedecer. Porque si nomás creo, ¿qué dijo Santiago 2:19? ¿Te acuerdas? Los demonios también creen y tiemblan. Creer es que la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, nos enseña, ¿ok? Muchos sí queremos ser enseñados. Dice, toda la palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir. Inclusive estábamos hablando de esa palabra, redarguir. Yo les digo que redarguir es como que la palabra nos enseña y nos dice, ¿sabes qué, hermana o hermano? Usted está mal aquí. Es como un buen doctor que te dice, ¿sabes por qué tienes este problema? Porque estás fallándole aquí. O estás apachurrando este nervio, o estás apachurrando este dedo, por eso está doliendo acá. Entonces te redarguye y luego ¿qué sigue? Te corrige. Pero muchos ahí ya no. O sea, sí, aviéntame las pedradas que quieras, enséñame lo que quieras, pero a mí no vas a corregir. Entonces no crees. ¿Sí me explico? O sea, tú dices, yo tengo fe en Dios, sé que no lo he hecho, pero creo en Dios. Bueno, aplícala. Oh, hermano, tarda, sí, depende de tu fe. Depende de qué tanto tú reacciones y digas, sí creo. Entonces, corrige y te instruye. Te instruye en justicia. Necesitamos uno de esas personas en cada familia. Uno nada más. Ojalá que fueran todos, que todos se entendieran y todos se aplicaran, pero con uno. Si hay uno en la familia que está creciendo espiritualmente, él va a ayudar a los demás. Él siempre está tratando de reconciliar. Instruye en justicia. ¿Por qué? Porque esta persona cree, viene a estudiar, sabe sus problemas, los acepta y se está corrigiendo. ¿Y qué va a hacer Dios con él? Lo va a instruir en justicia. Créemelo. Yo he visto muchos padres que no son justos. Hay muchos padres que yo veo y les predico y luego, síguele haciendo así con tu chamaco y se te va a echar encima. No estás siendo justo con él. No eres justo con tu hijo. Le estás dando todo. No eres justo, sé justo, disciplínalo. El día de mañana el que va a fallar va a ser él por tu culpa, porque no lo estás disciplinando. Te estás dando todo en charola de plata. Ve al Hijo Jesucristo, vino a sufrir, se disciplinó hasta la cruz. Y tú vienes aquí y dices que eres cristiano, pero tu hijo no quieres que ni lo toque el pétalo de la rosa. Estás mal. No estás entendiendo la justicia de Dios. Dios es justo. Y pues hasta dice que el que no trabaja, que no coma. O sea, tiene que trabajar, tiene que hacer para comer. Pero hay veces que no. Entonces, ahí vemos la misericordia de Dios. El que cree, el que obedece no es condenado. Pero el que no cree, el que no tiene fe, pues ya está siendo condenado porque no ha creído en la salvación. ¿Cómo te voy a salvar? Hay otra escritura que no me acuerdo, está en el ciego. Jesucristo como que dice, pero hay otro ciego. Y está unos ahí, dice, ¿nos está diciendo que no estamos ciegos? No, ustedes como dicen que ya ven, si estuvieran ciegos tendrían una justificación, pero como dicen que ven, ya están condenados o tienen pecado. Y es cierto. Hay gente que así es, no creen, aunque andan en el mundo, pero no creen.
Bueno, vamos también a Romanos 5, del 8 al 10. Romanos 5, del 8 al 10 dice: Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Ahí está otra buena escritura sobre lo que está diciendo el apóstol Pablo para los gentiles que creímos en el Evangelio. Los que aceptamos, vimos pues esa grandeza del Evangelio. Es una cosa muy grande. Yo no puedo explicarles porque cada quien ha de tener su propia historia. Pero tantas cosas que podemos platicar y decir de que antes de conocer el Evangelio. A mí, yo no sé, en el momento que me dijeron que Jesucristo era el Hijo de Dios, yo creí. No sé, yo creo que hay un Hijo de Dios. Y ya es que yo antes me decían que era uno que estaba crucificado, así. O sea, pero ¿por qué lo tenemos crucificado si ya murió? Pero creí en Él. Y pues fue tanta mi búsqueda de ir a varias iglesias. No me quedé en una o en otra, no. Seguía preguntando, adventistas, bautistas, testigos de Jehová. La religión de mis padres, así de volada la deseché. No sabe nada. Es pura tradición, puras borracheras. Y decía, no, pues esto no suena a lo que yo creo. Pero entonces aquí vemos cómo Dios muestró su amor para con nosotros. ¿Sí? Para con nosotros. Trato de explicar eso además todos los días. Dios ya le mostró su amor. Le dio tantos hijos. Una bendición muy grande. Sí, porque siempre está hablando de que fue a Estados Unidos y que agarró su seguro. Sí, todo eso Dios se lo dio. Y usted debe ser la mujer más agradecida que puede haber sobre la faz de la tierra. Dios mostró su amor para con nosotros, que aún no nos merecíamos esto. Usted lo sabe. Porque usted se acuerda cuando íbamos en las aguas. Yo me llegué a poner con mi jefa. Acuérdese, andamos cante y cante. Entre usted y yo ahí, haciendo los payasos ahí para el público. ¿Se acuerda? ¿Cuándo me vistes? Éramos pecadores y Cristo murió por nosotros. Y ahora, estando justificados en su sangre, que es lo que está diciendo yo, lo maravilloso, por él seremos salvos de su ira. Ahí está otra situación muy bonita. Hoy viene Dios con ira y con fuego. Ahí viene. Dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra los hombres que mienten a la gente, los engañan, les predican un evangelio corrompido. Y ese evangelio de los homosexuales es el peor de todos, yo creo. Que vengan a mí a decir que un par de hombres van a hacer una familia ahora con un niño. Es un evangelio horrible, es diabólico. Si el otro era diabólico, el que te decían que nada más creyendo en Jesucristo ya eres salvo, me acuerdo que el hermano decía eso. Ese es un evangelio diabólico. Ese que te digan que nomás cree ya eres salvo, olvídate, ese es el diablo. Este que ahora están enseñando es peor. Es otro evangelio peor, todavía peor, hermano. Entonces ahí viene Dios con ira. Pero tú y yo tenemos una gran bendición, que Dios nos va a librar de esa ira cuando vivimos justificados por el evangelio. Vamos a Romanos 8, 35 y 39. Romanos 8, 35 y 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todos los días. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor, ¿qué? Nuestro. Fíjate bien, hermano, para que no te engañen y puedas comprender bien.
¿Quién nos va a separar del amor de Dios? Pero para empezar, ¿cómo sabemos que nosotros entendemos bien el amor de Dios? ¿O cómo sabemos que nosotros tenemos el amor de Dios? Pancholín, ¿cómo sé que yo tengo el amor de Dios o cómo sabes que tú tienes el amor de Dios? ¿Por el Evangelio? El Evangelio fue el amor de Dios que Dios demostró para venir por nosotros, sí, pero eso no demuestra que tú tienes el amor de Dios. ¿Qué nos demuestra que tenemos el amor de Dios? El bautismo es la obediencia al Evangelio, pero ese no demuestra que tienes el amor de Dios. ¿Qué? La fe la tiene todo el mundo, pero no tiene el amor de Dios. Tampoco el perdón. El perdón viene por consecuencia de obedecer el Evangelio. Pero ¿cómo sé que tenemos? Alguien lo dijo ya aquí. ¿Cómo sabemos que tenemos el amor de Dios? Por el Espíritu Santo. O sea, sí, me bauticé, obedecí el Evangelio verdadero, pero recibí ¿qué? El Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el amor. ¿O me equivoco? Lo acaba de leer la hermana, dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios que estamos hablando, que no nos va a separar nada, ha sido derramado en nuestro ser por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Cuándo se te dio el Espíritu Santo? Cuando obedeciste el Evangelio a través del bautizo. Ah, bueno, entonces ya no tenemos, nada te va a separar de Dios. Por eso cuando decimos, mira, yo le digo a una persona, si una persona se bautiza ahorita, ¿verdad? Se bautiza ahorita, y se acaba el mundo o se muere mañana, se salva. Ya tiene el amor. Ese amor, nada te va a separar ya de Dios. Yo por eso cuando me bauticé, yo le decía a Dios, ahora sí, Señor, que me caiga un rayo, que me caiga un rayo. Ya me quiero morir. ¿Por qué? Porque a mí me daban un miedo los rayos. A mí me llegaron a traer los rayos en la pura oreja. Me daban un miedo los truenos. Y cuando yo me bauticé, yo me acuerdo que le dije, Señor, si quieres, mándame un rayo, ahora sí ya. Ya que estoy limpio, ya que me justificaste. Pero me dijo, te falta un ratito. ¿Ah? Y si es cierto eso, que a todas fuera que. Pero nada te separa del amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos separa, Carlitos? El pecado. Uno mismo tiene un animalote, una carne, que dice, no es caso, mejor vamos a darle acá. Eso no es amor. Eso no es amor. Así hay del montón de hombres y mujeres egoístas, así hay. Así está el mundo lleno de egoísmo. ¿Quieres ser igual que ellos? Ya son muchos. Ahora con Dios, dile, Señor, yo no quiero ser como todos. Ayúdame a ser diferente. Millones y millones de almas van al infierno todos los días. Bueno, muchos van al infierno todos los días. Porque no quieren el amor de Dios. Aman más a su cuerpo animal, carnal. Pero aquí nos dice la Biblia que su amor, especialmente si lo estás tratando de llevar, ¿verdad? Estás tratando de llevarlo día con día, sacrificando al animal. Entonces, hermano, no se preocupe, va bien. Nada te va a separar del amor de Dios. Nada te va a separar. Segunda de Pedro 1, Segunda de Pedro capítulo 1, 3:15. 3:15, segunda de Pedro 3:15. ¿O no existe? Sí. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entender es una cosa muy importante, que si Dios tiene paciencia conmigo, porque mira, o contigo, porque mira que tú quieres crecer, es para salud. Pero no te engañes, no pienses, ay, tiene mucha paciencia, pues entonces puedo darle. No. Él conoce tu corazón, conoce tus intenciones. Antes de que le pidas a Dios, ella sabe qué hay en tu corazón. Ella lo sabe. Por eso podemos entender, cuando yo le predico a una persona, ahora puedo entender lo que me dijo una vez el hermano, después de que yo me bauticé al año, después de que me bauticé al año o más tiempo, ¿por qué tuvo tanta paciencia conmigo? Y él contestó, porque Dios ha tenido mucha paciencia conmigo, hermano. O sea, ¿cómo
el hermano, pudiendo haberle predicado a muchas almas, me estuvo predicando a mí por casi un año. ¿Sí captas? Él pudo haber ido a otro lugar a predicarle a otras personas. A mí me hubiera dejado ahí. Era Dios que le estaba diciendo: no te separes de él. ¿Era Dios o entonces quién era? Digo, si hubiera sido yo le echaba ya 3 meses si quieres, y no, bye bye, al que sigue. Pero ahí estaba. Te digo que a veces empezaba el estudio y yo me quedaba dormido en la sala. Esas sofás que compré Esther, que te sientas y te sumes todo para adentro del sofá. Pues ya te arrullabas ahí oyendo la palabra. Y lo chistoso es que yo me quedaba dormido, volteaba a verlo, él seguía: la edad patriarcal representa esto. Sorry. Pero, ¿sabes lo que yo veo? Es que mientras la persona quiere, o sea, yo no estaba contendiendo. Si yo estaba contendiendo ahí, no, pero es que usted está equivocado. Entonces he dicho: no, pues yo no voy a estar discutiendo con un contencioso. No, yo estaba ahí. Y llegaba y me volvía a preguntar, no sé cuántas veces me preguntaba. A mí lo que me pasó, hermano, es que más del tiempo de la mitad, yo creo, así mira, sí, como los que tienen tiroides, se me salieron los ojos. Y le dije así luego: oiga, discúlpeme, hermano, una pregunta, dígame, así como usted me está enseñando la Biblia, del Viejo y del Nuevo, porque hace cuenta, ahí me cayó todo el 20, entendí Adán, entendí Noé, así como usted está enseñando la Biblia, en mi pueblo no hay quien enseñe, vaya para allá. Dijo: allá vaya usted. Entonces ahí comprendí muchas cosas, pero sí se fijan lo que dice la Escritura, que la paciencia de nuestro Señor es un entendimiento que debemos de comprender que es para salvación. Aquí podemos quizás comprender lo que dice Pedro, también 1 de Pedro 3:9, donde dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. O sea, para los que están fuera y también para los que estamos aquí dentro. No queriendo que ninguno perezca. O sea, fíjate, ok, está bien. Si llevo 10, 15 años aquí y no me he aplicado, no he entendido nada, oye, pues es tiempo de que te levantes ya, ¿no? Es tiempo, dice Pablo, es tiempo de que te levantes del sueño. Porque nuestra salvación está más cerca de cuando empezamos. Y te dice qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, si yo entiendo, ¿qué dice Romanos 13 y 14? Romanos 13 y 14. Dice, Romanos 13 y 14 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas ni envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no probéis para los deseos de la carne. Bueno, entonces, si yo entiendo la palabra que es paciente, y ya tengo mucho tiempo dentro de la iglesia, el Señor me está diciendo: bueno, entonces ya es tiempo de que ya no estés proveyendo, ya no estés dándole, ¿verdad? No estés dándole gusto a la carne. Y estoy diciendo que oye, tengo 5 o 10 años aquí y ando bien mal, ¿y por qué Dios no me ha matado? ¿O por qué no ha pasado esto o lo otro? Es algo que sí deberías de preguntarte, deberías de analizar. Wow, entonces estoy entendiendo que Dios quiere que yo me salva. Él quiere, en otra palabra, Él quiere que estés bien. Hay una escritura, no sé si una carta del apóstol Pablo le manda a los hermanos, dice: yo espero que estén bien físicamente, tanto espiritualmente como económicamente. Es el deseo de un hermano que dice al otro: oiga, yo quiero que usted esté muy bien en su familia, económicamente y espiritualmente. O sea, que estén sanos. Ese es el deseo del Espíritu Santo para todos nosotros. Y así es el deseo de Dios también. Él entiende: ok, mi deseo es que te salves. Entonces tú debes de decir: bueno, yo tengo aquí 10 años y sigo haciendo la misma tontería o el mismo error. Ya es tiempo de que esa tontería ya no la esté practicando, que no, ya cambia. Porque acuérdate que también dice el hermano, también Dios tiene sus límites. También llega a su límite. Entonces debemos de comprender ese entendimiento de Dios. Este favor que Dios ha hecho
a nosotros en el Evangelio, debemos siempre de estar agradecidos. Por eso el apóstol Pablo, son escrituras que ustedes ya las saben, que dijo Pablo en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo de ¿qué? Evangelio, porque es el poder de Dios para justificación, para salvación, a todo aquel que tiene fe. Y ese Evangelio es para que lo que vivamos. ¿Quién se acuerda de otra escritura donde dice Pablo que debemos de vivir para el Evangelio, en el Evangelio, por el Evangelio, si no creímos en vano? O sea, este Evangelio es para que vivamos por Él, para que vivamos por Él, demos en Él y por Él. ¿Dónde está la escritura? Primera de Corintios, todos aprendan esa escritura, Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Porque ahí está diciéndote Pablo, hermanos, el Evangelio que te he predicado es para que lo vivas. Si no creíste, o sea, por ejemplo, tú te bautizas, ¿verdad? Y nunca convive, nomás vienes, tomas la cena y te vas, y ahí en la calle a nadie le hablas ni nada. No estás viviendo el Evangelio. No estás asociándote con el Evangelio. Eres un embajador viene y habla con aquellas personas para que se reconcilien con Dios. Entonces nosotros tenemos que estar viviendo este Evangelio, hasta con la actitud. A veces que el hermano dice, yo no sé hacer chile con carne, yo no sé hacer comida, pero voy al Domino's Pizza y les traigo un guatazo de pizzas. Porque esa es la actitud. Es la actitud también del hermano. No, yo no sé, pero yo quiero vivir este Evangelio. Porque ahí en la comida donde se nota, ahí cuando veo comidas que hay 3 platillos nomás, digo, ay hermano, son el Evangelio. Pero cuando se ve todos ahí, este es el Evangelio, ¿verdad? Que no, hasta que sobre, hasta para llevar para mañana el ronche, ¿verdad, hermana? Bueno, vamos entonces a leer Gálatas 1, del 6 al 12. Ese también ya lo sabemos. Gálatas 1, del 6 al 12. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os habéis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Siempre es importante enseñarle a la gente esto, pero también cómo lo podemos aplicar aquí nosotros. Muchas personas, después de haber obedecido el evangelio, se van para otro lado. Están siguiendo un evangelio diferente o están creyendo otras cosas. Empiezan a abandonar el verdadero evangelio y no hay otro. O sea, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Todo el tiempo eso va a pasar. Cuando uno se bautiza en el evangelio, siempre va a haber gente que te quiere sacar, y a muchos lo sacan. Tienes una idea, gente que se ha bautizado, duran 3 meses y después ya no los vamos a ver nunca, porque oyeron cosas, palabras. Estas palabras los perturbaron y pervierten el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, si yo como hermano te digo algo diferente, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea maldito. Yo me acuerdo que cuando yo iba a Guanajuato, y esto fue, pues yo no sé si fue culpa mía, porque todavía no entendía, pero cuando se estableció la iglesia de Cristo en Corozal, después de muchos años, empezaron a llegar gente de Estados Unidos, que decían que eran de la iglesia de Cristo. En cierto punto nos da alegría que alguien venga y te diga, yo soy de la iglesia de Cristo de Nebraska, o yo soy de la iglesia de Cristo de Houston. Pues bienvenidos, todo eso, ¿no? Pero tenemos que tener mucho cuidado con esas personas. Esas personas pueden traer otro evangelio diferente. ¿Por qué? Porque esta persona cuando entró, fue uno de los que provocó las divisiones. Cuando yo me iba, muy calladito, no decía nada. Cuando yo me iba, me decían que él le decía que él no estaba de acuerdo con lo que yo predicaba. Y yo se lo llegué a decir en su cara. Entonces, no era hombre ni de palabra ni de valor. Bueno, le digo, usted por ejemplo, y le dije una vez, usted por ejemplo dice que yo no estoy predicando el evangelio verdadero, ¿verdad? Está bien. Pues entonces yo no entiendo a esta gente. Si yo vengo a una iglesia, ¿verdad?, y veo que no se está predicando el evangelio verdadero, yo les pregunto, ¿qué estoy haciendo ahí? Me voy, ¿verdad? Los dejo en paz. Pero son gente enviados por el diablo que nomás quieren pervertir el evangelio. Y por culpa de esa, la gente oye y se iban. No, pues entonces no les entiendo, porque
pues viene el hermano Carmilo, dice algo de la palabra, y luego este hombre dice otra cosa, o sea, está diciendo que no está de acuerdo. Pues ese es un evangelio diferente. No importa, si tú vienes y predicas algo diferente de lo que yo estoy predicando, ¿verdad? Se te respeta porque vivimos en un mundo donde se respeta lo que tú quieras creer, pero le estás afectando a todos. O estoy mal yo y me salgo, o estás mal y te sales tú. Pero si tú eres un invitado que vienes de otra parte, no tienes ningún derecho de venir a enseñar algo diferente. Dice el hermano Mark, si estamos mal, déjanos así. Así estamos mal, que nos lleve así, no se preocupe. Porque eso pasa y va a pasar cuando no ponemos atención lo que está diciendo Pablo. Dice, más si aún nosotros. O sea, si yo o alguien o habla de un evangelio diferente, o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema. Porque nomás hay un evangelio. Como también nomás hay un bautismo, nomás hay un cuerpo, nomás hay una fe, nomás hay un Señor para todos y en todos. Y ustedes se preguntan, bueno hermano, entonces ¿por qué tantas iglesias? De la misma iglesia de Cristo salieron los lobos rapaces, de la misma iglesia salen las divisiones. El apóstol Pablo nos lo había dicho desde antes cuando dijo, después de mi partida, dice el hermano Marcos que él andaba buscando a los lobos fuera y estaban enfrente de él. Si yo los buscaba, hermano, los lobos rapaces estaban enfrente de mí. Los mismos miembros de la iglesia no están contentos con este evangelio. Es que este evangelio, si tú lo ves a la carne, es aburrido. No quieren vivir el evangelio. Y este evangelio, ¿sabes qué significa? Si tu hermano te cae gordo, a ese ámalo. Si tu enemigo te hubiera con él, perdónalo. Tiene hambre, hágalo. Es por eso que en muchas iglesias de Cristo, ¿sabes qué está pasando en el ya? Ponen un predicador que le van a pagar, me van a pagar a mí mis 1,000, 2,000 a la semana. Entonces si el hermano Carlos de repente se quiere divorciar, se casa con otra hermana, yo no voy a decir nada. A mí me están pagando. Yo no voy a andar predicando, no, aguántese, ya se casó, ahí se me queda chiquito. No venga que ya no la quiere, no hay devoluciones. Pero en las iglesias de otras partes ya se pueden casar y divorciar dentro de la iglesia. Eso es una cosa horrible entonces. Y dice el predicador, pero ¿quién soy yo para decirle la diferente? Usted es el predicador. A usted Dios lo puso aquí porque a usted no es nada, para empezar. Pero Dios le dio a usted la autoridad a través de la palabra para que la iglesia sea alimentada de la verdad y no de mentiras. ¿Qué vas a engañar a mí que te digan, ay, sí te puedes divorciar y te puedes volver a casar con otro adentro de la iglesia? Venir aquí divorciado con otra mujer y ella con otro, eso Cristo lo dio claramente, es adulterio y lo aceptas. Pues es un engaño. Pero así está el mundo. ¿Por qué? Dijo el apóstol Juan, salieron de nosotros o eran de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, se hubieran quedado ¿con quién? Con nosotros. Así es que hermanos, ahí está lo que dice el apóstol Pablo y dice, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica, el 9, diferente evangelio del que habéis oído, sea anatema, o sea maldito, condenado. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres yo no fuera siervo de Cristo. Por ejemplo, yo veo que el apóstol Pablo recibe el entendimiento de Dios del evangelio, ¿no? O sea, dice, yo entiendo que a mí no me lo predicó hombre. Dijo, sí, inclusive lo querían hacer menos, pero a mí Dios me lo reveló. Dice Pablo, me lo reveló directamente. No me lo predicó Pedro, no me lo predicó Juan. Dios directamente le reveló a Pablo el evangelio, como también se lo reveló a los otros apóstoles, porque era el mismo espíritu. Ahora bien, cuando Dios te da entendimiento del evangelio, yo podría decir lo mismo. No, pues Dios me lo reveló. No, Dios envió un hombre para que me diera el entendimiento, pero ese hombre también es el mismo Dios. Toda la gloria es para Dios. Entonces cuando tú empiezas a entender esto, dice, ¿de quién estoy buscando el favor? A mí, si yo voy a agradar a los hombres, entonces, ¿de qué sirve todo lo que estoy hablando? No sirve de nada. Es pura vanidad. Y lo entiendo cuando dice el Salmo, si Dios no es el que edifica la casa, el que edifica la casa, la edifica en vano. Imagínate, hermana, estar aquí 30 años en la iglesia y después, no, pues tú estabas agradando a los hombres. Tú estabas quedando bien con el pastor, estabas quedando bien con la hermana, con el hermano. Estás mal. No, hermanos, el evangelio es para sacrificarnos por los demás. Mas
os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino que la revelación, o sea, no lo recibimos de un hombre carnal, no lo recibimos de un hombre que no tenía el Espíritu Santo, lo recibimos de una persona que había obedecido el evangelio y tenía a Dios y nos dio ese entendimiento. Pero en el caso de Pablo fue directamente como milagro, milagrosamente como a los demás. O sea que fue bautizado en el Espíritu Santo. Hoy, si una persona quiere recibir el Espíritu Santo, tiene que obedecer el evangelio. Que Dios los bendiga a todos y les dé mucho entendimiento esta semana que está empezando y que nos ayude a librarnos del chamuco. Vamos a entonar un himno.